les voy a hablar de los pronombres personales y lo voy a hacer porque, bueno, por una parte es importante conocerlo, pero lo más relevante, creo yo, es que están dentro de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Por eso es que es importante. No sé si a ver, lo estoy compartiendo o no. Eh, eh, ahí. Yo creo que lo ven, ¿cierto? Sí. Ya lo estamos agrandando. Ahí está grande. Bueno, miren, vamos a ver entonces los pronombres personales y tenemos aquí algunas generalidades. Los pronombres personales existen en todos los idiomas. En castellano los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Ujú. Y generalmente usamos los pronombres personales para conjugar un verbo. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Así usamos los pronombres, pero dentro de una oración, ¿verdad? Se pueden usar los pronombres en distintas formas. Y en el idioma griego también existen. Se llaman pronombres personales para distinguirlo de otros tipos de pronombres. En griego hay 9 tipos de pronombres diferentes. Están los pronombres relativos, por ejemplo, que se le agrega el cual o el qué. El cual, la cual, lo cual, eh, por lo cual, en lo cual. Están los pronombres demostrativos, que es estos, estas, este, etc. Están los pronombres reflexivos. Hay una infinidad hay 9 formas de pronombres diferentes, pero los básicos son los pronombres personales. La palabra pronombre viene de pro, que significa antes, y nombre. El pronombre es lo que está en realidad en lugar del nombre. En cualquier oración o en un párrafo, en un texto, no es necesario mencionar el nombre todas las veces, sino que se reemplaza por el pronombre. Por ejemplo, yo digo Juan es trabajador y además él es bondadoso. Entonces, en lugar de colocar Juan es trabajador, Juan es bondadoso, Juan es buena persona, Juan es, entonces yo no necesito repetir siempre el nombre, sino que lo reemplazo por el pronombre, ¿cierto? Y el pronombre en este caso de tercera persona, singular masculino en castellano es él. Si yo dijera Juana, tendría que reemplazarlo por ella. Juana es trabajadora y ella es amable, por decir un ejemplo. Eh, puedo decir, compraré esto o compraré esto y yo lo regalaré a los que necesitan. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí yo digo yo en lugar de decir mi nombre. En segunda persona, Juan me dijo, tú eres mi amigo, por ejemplo. Bueno, esos son los pronombres. Ahora, en griego como en castellano, no es indispensable usar los pronombres dentro de una oración, porque ustedes han visto que como en castellano, los verbos en su declinación nos indican la persona y el número. Por ejemplo, el luo, no necesito decir ego luo, yo desato, porque automáticamente si termina no, perdón, sí, pues si termina no, yo sé que es la primera persona singular. Y si yo quiero decir tú desatas, no necesito decir su lucéis, luéis, perdón, sino que simplemente digo luéis, porque la terminación eis me indica también la segunda persona singular, y es el tú. Lo mismo en castellano, yo no necesito decir tú desatas, yo puedo decir perfectamente desatas, y automáticamente por la terminación yo sé que es la segunda persona singular. Pero cuando se usa en griego, generalmente
es para dar un énfasis. Es como decir tú mismo lo haces, tú mismo lo desatas, o yo mismo voy. En el caso del ego, se utiliza también para enfatizar la divinidad de Cristo, por ejemplo. Con el verbo eimi, por ejemplo, yo soy, ego eimi. Bueno, dijimos que hay 9 tipos de pronombres en griego. En caso del griego koiné del Nuevo Testamento, no se usa el pronombre en tercera persona singular, sino que fue reemplazado, bueno, el tercera persona singular del griego ático, que era el que se usaba, digamos, en el griego más clásico, era diferente, pero el Nuevo Testamento dejó de usar, no lo usa nunca, de hecho, el pronombre de tercera persona, sino que lo reemplazó por el pronombre intensivo del griego ático. Entonces el pronombre intensivo se utiliza como pronombre personal para la tercera persona, y que lo vamos a ver después en los ejemplos. Y por último, los pronombres personales están dentro de las palabras que más se usan en el Nuevo Testamento griego. Y vamos a ver entonces aquí el pronombre de cada persona. Aquí tenemos yo, tú, él, ella, ello, porque recuerden que en griego existe el género masculino, femenino y neutro. Nosotros, vosotros o ustedes. En el idioma griego, la primera y segunda persona, tanto singular como plural, tiene una forma común para los 3 géneros. O sea, no hay un yo masculino, un yo femenino y un yo neutro. Tampoco un tú masculino, un tú femenino, un tú neutro. Sino que el mismo ego lo puede decir un hombre, una mujer o cualquier ser, ¿verdad? Yo. Tú, también nos podemos referir a un tú, que puede ser un hombre, una mujer, un niño, o un ser divino, un ángel. No se declina en ese sentido, ¿no? En cuanto al género. En cuanto al número singular plural, sí, porque ego es yo en singular, primera persona, y la primera persona plural es gemeis, nosotros. Así que, y lo mismo plural tú, segunda persona, su, y plural es humeis, vosotros o ustedes. ¿Por qué no está? Fíjense, está yo, tú, él, nosotros, vosotros, y falta ellos. ¿Cómo piensan que se escribirá ellos en griego? Perdón, me pasé. ¿Cómo será ellos o ellas? ¿Huméis? No. No. Huméis es ustedes o vosotros. Si él es autos, ¿cómo será en plural? Y si ella es auté, ¿cómo será en plural? El plural de autos es autoi. Autoi. Autoi, ¿sí? Autoi. Y femenino Autai. 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 Y neutro autá. Igual que se acuerdan el artículo, jo adelfos, hoi adelfoi, plural, ge adelfe, ge adelfai, plural, to paidion, ta paidía. O sea, coincide con el artículo, ¿verdad? La terminación. Entonces, aquí lo tenemos en singular y también está la forma en plural. Si ustedes se dan cuenta, el tú es muy parecido al castellano, solo que en vez de la T tiene la sigma, su. Y el yo, ego, yo creo que es una palabra que todos conocemos. Y de hecho la usamos en castellano cuando decimos egocéntrico o yo-céntrico, ¿verdad? Ególatra. O cuando decimos que tiene el ego grande, tiene el yo grande. Entonces, ego significa yo. En latín también, en latín ego también es yo.
Su es tú, autos es él, auté, ella, autó, ello. Y autos, yo les dije que tenemos que recordarnos del auto, porque el auto no es tirado por un animal, sino que anda él mismo, ¿cierto? Entonces de ahí viene él. Y como este en realidad están en rojo, se dan cuenta, esto está todo en azul, pero aquí los pusieron en rojo, porque estrictamente hablando no son los pronombres personales, sino que son pronombres intensivos, que significan literalmente mismo o misma. Cuando se dice autos en el griego ático, se está diciendo el mismo o ella misma. En este caso se utiliza como pronombre personal él, ella y ello. Pero esa idea de que él mismo y no otro también está presente la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento griego. Bueno, ustedes pueden ver que nosotros y vosotros es igual, solo que cambia la primera vocal. Nosotros es con eta y vosotros con ypsilon. Entonces yo digo gemeis es nosotros, y si digo humeis es vosotros. Pero como nada es tan fácil en griego, ustedes ven que existe una forma para el nominativo, otra para el acusativo, otra para el genitivo y otra para el dativo. Si ego es yo, digamos, en nominativo, en acusativo es eme o me. En genitivo es emu o mu, simplemente puede ser con épsilon o sin épsilon. Y en dativo es emoi o moi. ¿Qué significaría o cómo podríamos traducir eme? A ver, alguien que me diga. A él, A él, ¿cómo podríamos traducir emu? de él, De él. Y emoi, para él, para él, con él, en él, por él, ¿verdad? Cualquiera de las formas del dativo. Entonces, en castellano también existe, ¿ah? Por ejemplo, yo en una oración, si yo uso el pronombre de primera persona como sujeto, puedo decir yo leo un libro. Pero si yo uso el pronombre personal como complemento directo, no digo a yo, sino que digo el libro es, a ver, el libro me gustó, ahí tenemos la misma forma, ven, en acusativo. La flecha se me perdió, ahí, me gustó el libro. A mí y a mí, ¿verdad? A mí también utilizamos, a mí me gustó el libro. Y si yo lo digo en dativo, por ejemplo, esto es para mí, y si yo lo digo en genitivo, yo podría decir es de mi parte envío esto, pero generalmente utilizamos el demostrativo, perdón, el adjetivo posesivo que sería mío, ¿verdad? Esto es mío. En griego también existe el adjetivo posesivo mío, pero se utilizan bastante los pronombres en ese sentido, ¿ah? Bueno, la primera persona plural, en este caso nosotros, que dijimos que es gemeis, en nominativo, en acusativo es gemás, genitivo gemón y dativo gemín, si ustedes se dan cuenta allí. Si podemos ver, en acusativo predomina la alfa, as. En genitivo predomina en plural la terminación on. ¿Se acuerdan el artículo ton, adelfón? Y en dativo, por lo menos en la tercera declinación, el in es característico, la iota en particular. Pero esto hay que memorizarlo. Si yo digo nosotros, geméis, a nosotros, gemás, de nosotros, gemón, para nosotros, gemín.
Ahora, la segunda persona es su, ¿se acuerdan? Que significa tú, en nominativo, pero en acusativo es se, que puede ser con o sin acento, depende, ¿verdad? Se significa a ti, su significa de ti, soy para ti, con ti o contigo, por ti, etc. Y fíjense aquí que termina en u y aquí también en u. Mu en mu o su. Aquí termina en hoy el dativo. Soy y la primera persona es moi o emoy. Aquí es se, aquí es me. Fíjense ustedes, se, me, su, mu, soy, moi. Lo que tenemos en común es que aquí se emplea la mu. La primera persona del pronombre, el nominativo es ego, y todos los demás casos tiene una men. ¿Se dan cuenta? En cambio, la segunda persona, que es tú, su, no solamente en nominativo tiene sigma, sino que en todas las formas tiene sigma. Su, se, su, soy. En estricto rigor aquí no es su, sino que sí, porque es ipsilon. Sí, se, su, soy. ¿Mm? Y acá, en el caso del plural, que sería vosotros o ustedes, es huméis. Y en acusativo es humás, en genitivo humón y en dativo humin. Y si lo comparamos con la primera persona plural, en este caso nosotros, nosotros y vosotros, lo único que cambia es, ¿qué es lo único que cambia? A ver, en todos los casos. La La terminación. eta por la ypsilon. La eta por la epsilon. La epsilon. La terminación es la misma, ¿se dan cuenta? Geméis digamos, en primera persona nominativo, en primera persona nominativo, perdón, segunda persona nominativo es humei, geméis, humei, gemás, humás, gemón, humón, gemín, humin. O sea, las terminaciones son exactamente las mismas. La única diferencia, ¿verdad?, es que todas las que son de primera persona plural son con eta al principio, como prefijo, y las de segunda persona plural son con ypsilon en prefijo. Y la tercera persona, yo voy a correr un poquito aquí, lo que tenemos en el griego clásico es esta forma como singular, él, ¿verdad? Y ellos en plural, face, sfas, sfon, sfisin, que la terminación igual vemos que se repite en estas formas, pero esto no lo tenemos nunca en el Nuevo Testamento griego. Lo que tenemos es esto. Esto es lo que tenemos en la tercera persona singular del pronombre. En realidad es el pronombre intensivo en el griego clásico, pero acá es el pronombre personal simplemente. Autos es él, auté ella y autó ello. Entonces acá en nominativo, autos, auté, autó. Esto es singular. El nominativo plural sería autoi, porque dijimos que os, aquí sería hoy, autai, auté, autai, y autó sería autá. En el caso del neutro, el nominativo y acusativo es igual, ¿verdad? Autó en singular y autá en plural. En el caso del acusativo es autón, autén, autó, autus, autás, autá. Y nos damos cuenta que la terminación en el acusativo es igual al artículo. ¿Se acuerdan el artículo? Ton, adelfón, el a el hermano, ten, adelfen, a la hermana, to, adelfo, al niño, perdón, to, paidion, al niño, y aquí tus también es el artículo
en plural del acusativo. Tas también es el artículo plural del acusativo. Entonces estas formas, la terminación es la misma que los artículos. En genitivo también, autú, auté, autú. Y autón es la misma forma en masculino, femenino y neutro plural. ¿Se acuerdan Pastor, ustedes que... ¿Sí? ¿me permite hacer un comentario acá? Diga. Mire, fíjese que usted el masculino autos, la forma en que usted lo explica del artículo, a mí me parece interesante, pero fíjese que autos, el primero, el tan masculino, tiene la misma terminación del sustantivo de la segunda declinación. Fíjese, ¿Sí? auté, el femenino, tiene la misma terminación del sustantivo femenino de la primera declinación. Entonces, en el fondo, los pronombres o lo que usted está mencionando siguen el orden de la primera y de la segunda declinación. Entonces, en el tema del artículo, como usted también lo menciona, también es como le digo, es válido. Pero en este caso, fíjese que si yo me aprendí la segunda declinación, si yo me aprendí la primera declinación, en este caso las terminaciones, a mí tanto la tercera persona, en este caso los plurales, los que está viendo usted, se me va a hacer súper fácil entenderlo. Si obviamente si aprendí la primera y la segunda declinación. Eso, pastor. Claro. Ahora, como ustedes ven, como dice el hermano, a usted esta forma es la forma de la primera declinación y autos o vos es la terminación de la primera declinación, de la segunda, perdón. Pero el artículo en la primera y la segunda es igual. ¿Cómo es el artículo masculino en la primera declinación? Es jo, ¿verdad? Sí. Y el artículo femenino en la primera declinación es je. El artículo neutro es to. Y en la segunda declinación, el artículo es jo, el femenino es je y el neutro es to. O sea, si tomamos el artículo, en tanto en primera como en segunda declinación no cambia. Por ejemplo, oikos es casa. Es un sustantivo femenino, pero pertenece a la segunda declinación, oikos. A ver, no, vamos a tomar mejor profeta. G profeté, G profeté. Es masculino, por lo tanto es de primera declinación. Claro, no, estoy revolviendo cosas. Sí, El artículo, bueno, los artículos, nosotros en realidad depende de la declinación y de la terminación. Pero sí nosotros ya estamos familiarizados con los artículos, ¿verdad? Jo, je, to. Y en plural, joi, jai, ta. Ahora, en el caso denominativo, sabemos que es el único artículo que no termina igual que el sustantivo. Porque yo digo jo a del fos. El artículo sin sigma y la terminación es con sigma. Pero en este caso es como la terminación del sustantivo propiamente tal, ¿verdad? De la segunda declinación. Pero si, como dice el hermano Ricardo, si nosotros ya no aprendimos la primera y segunda declinación, entonces esto va a ser fácil porque no hay que memorizarlo, si es que ya lo sabemos lo otro, simplemente lo deducimos, porque ya sabemos que esto, el tú, sabemos que pertenece al genitivo, o masculino o neutro, y el tes es genitivo femenino, o en este caso de la primera declinación. Pastor, disculpe, Isabel, me gustaría hacer el último comentario acá. Fíjese que en el caso de las consonantes en el tiempo futuro, nosotros dijimos que la limonera, la lambda, la mu y la no, y disculpe, y la ro. Entonces fíjese que acá, para aprenderme esto, yo solo me acuerdo de auto, porque fíjese, están todos así, pues, auto, Claro. auto, auto. Entonces Claro, yo me acuerdo, en este caso los pronombres, yo me acuerdo de auto, y le voy colocando las desinencias de los sustantivos como dijimos, y me voy recordando que son pronombres. Eso, pastor. Claro, y la palabra auto en castellano se utiliza como prefijo para la palabra mismo. Por ejemplo, autovalente.
se vale por sí mismo. Automático, funciona por sí mismo. Y bueno, todas las palabras que tienen auto como prefijo significan el mismo o ella misma. Entonces, en este caso, si nos acordamos de eso, va a ser fácil recordar el pronombre de la tercera persona. Ahora, recordemos que pronombre y artículo no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tú, por tomar el tú, es solo, sin au, tú es el artículo masculino genitivo singular, ¿verdad? O puede ser femenino también, depende, en este caso de la segunda declinación, de cualquier sustantivo, pero este artículo va a necesitar un nombre o un sustantivo, ¿verdad? Para acompañarlo. El sustantivo incluso podría estar solo, sin el artículo. Yo puedo decir tú a Delfú, que significa del hermano, pero simplemente podría poner a Delfú e igual yo lo podría traducir bien del hermano, o de un hermano. En cambio, autú, como pronombre personal, va a reemplazar al nombre, en este caso al sustantivo, incluso con su artículo. Si yo digo, por ejemplo, Joa del Fos, el hermano, y después digo, el hermano, por ejemplo, es bondadoso, y después digo, y él también es comprensivo. Entonces yo ahí digo, kai autú. Si es que fuera, bueno, en este caso sería kai autón, ¿verdad? Pero este autón no necesita o no debe ir acompañado del nombre porque lo está reemplazando. Tampoco cabe aquí poner un artículo. Por lo tanto, un artículo y el pronombre es distinto. El artículo, cuando va a acompañar al sustantivo. En cambio, el pronombre va a reemplazar tanto al artículo como al sustantivo. Que vamos a ver algunos ejemplos después. Entonces, vamos a repasar. Bueno, no hemos terminado esto. ¿Se acuerdan que el artículo genitivo plural ton es igual para masculino, femenino y neutro? Bueno, acá Sí. también. Acá también, ¿verdad? Es igual. No necesita una forma diferente. En este caso es autón. Y en dativo es to, el artículo. ¿Se acuerdan? Con iota suscrita y generalmente con circunflejo, que puede desaparecer, depende de la palabra con que esté acompañada. Y en el caso del pronombre personal de tercera persona, auto masculino, auté femenino, auto en la misma forma del masculino es el neutro. Autois en plural, en tanto en masculino como en neutro, y autáis en femenino. A ver que alguien me diga cómo podríamos traducir autáis. Para ella, para Para ellas, ellas, para ellas, Para ellas, con para ellas, por ellas u otra forma, ¿verdad? Bien. En castellano, el pronombre de tercera persona singular, él, a veces lo confundimos con el artículo él. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el pronombre él el y el acento. artículo él? El acento, ¿verdad? El artículo en castellano es sin acento. El pronombre es con acento. Si yo digo el hombre es bueno y además él es amable. El primer él, el hombre, es el artículo que acompaña al sustantivo y es sin acento. Y después como pronombre personal es él, pero con acento. Y allí está reemplazando al sustantivo que es el hombre. El hombre Pastor, ¿puede repetir eso, por es lo favor? mismo que él. Ya, vamos a ver si lo escribimos. A ver, o bueno, después lo escribimos mejor, pero si yo digo el hombre es bueno,
y además él es amable. Entonces el primer él, en este caso, es artículo del sustantivo hombre, el hombre. Pero cuando yo digo además él es, ese él ya no es un artículo, es un pronombre personal y por lo tanto debe ir con acento. ¿Mm? En griego sería ho anthropos, el hombre, estin kalos, es bueno. Y además diríamos kai, estin, no, bueno, ¿qué habíamos dicho? Él es amable, no sé Autos. cómo sería, pero claro, diríamos kai, no sería autos ya en este caso, si estaría como sujeto, sí, pero si estaría como complemento directo sería autón. Autón. Depende, se dan cuenta de la oración. Autón y seguimos lo demás. ¿Mm? Bueno, después lo vamos a escribir para que lo recordemos, ¿ya? Bueno, estas son las formas de la tercera persona, él, ella y ello. Y las otras formas, ¿verdad? Sacando esta, la tercera persona, que estas formas no se usan en el Nuevo Testamento griego, tendríamos acá yo, nosotros, tú, vosotros. ¿Mm? Y con las distintas formas nominativo, acusativo, genitivo y dativo. ¿Mm? Bueno, y acá vamos a hacer una práctica. Y antes de la práctica yo quiero mostrarle esto que ya es lo que yo les compartí en el WhatsApp. A ver, levanten la mano, ¿cuántos ya lo tienen? Algunos lo imprimieron, vi por ahí. No, yo no. ¿No? Lo tenemos. Ya, bueno, no todos lo vieron, pero esto es trascendental. Saben ustedes que los jesuitas han hecho un trabajo, pero de chino, con todo lo que es las ciencias bíblicas. Yo estuve en el Seminario Pontificio Mayor bastante tiempo indagando en su biblioteca. Son 5 pisos en Santiago de libros, más un subterráneo. Y fui el único que me dieron autorización para meterme en todas partes, sacar lo que quisiera. Y busqué en arqueología, en historia, en teología de Antiguo, del Nuevo Testamento, en doctrinas, en lenguas. Y el mejor material que he visto en mi vida está allí. ¿Mm? Mucho mejor que nuestro material, lamentablemente, porque el material protestante o judío. Y la mejor gramática griega que yo he visto en mi vida es la de Manuel Guerra Gómez, un erudito católico. Entonces, en esta gramática, él hace un estudio exhaustivo de todas las palabras griegas del Nuevo Testamento y él dice que dejando fuera los nombres propios, que los podemos reconocer, por ejemplo, ahí dice Moisés, Joanes, Simón, Abraham. No necesitamos memorizar esas palabras porque al leerlas, David, las reconocemos fácilmente. Pero sacando esas palabras, tenemos solamente 19 palabras griegas que aparecen más de 1000 veces en el Nuevo Testamento. Solo 19. Imaginémonos, no aprendemos 19 palabras y no sabemos las palabras que más se usan. Después tenemos 18 palabras que aparecen de 500 veces hasta 1000. Y en fin, las palabras que se usan más veces en el Nuevo Testamento son poquitas. Entonces, con pocas palabras, nosotros podríamos dominar bastante bien el Nuevo Testamento griego. Y son, dice, hay palabras que se utilizan entre 1 y 10 veces, o sea, poquitas veces, 1, 2, 3, hasta 10 veces, y esas palabras se utilizan muchas veces, pero al ser tan poquitas, nosotros las podemos deducir por el contexto. Es cuando leemos algo en inglés y no sabemos todo y hay una palabra que no sabemos, nos damos cuenta inmediatamente por el contexto el significado. Ni siquiera hay que memorizarla. Y lo mismo pasa acá. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que las palabras más usadas, yo no sé si lo alcanzan a leer bien, o estará muy chico. Sí, se ve bien. Sí. Ya,
las palabras más usadas en el Nuevo Testamento, miren, una de las palabras, que la tenemos acá, autos, la número 1, autos, auté, autó, que es él, o ella, o ello, aparece 5.534 veces en el Nuevo Testamento. Miles de veces aparece. Miren, dentro de otras palabras tenemos ego, yo, 1.713 veces. Tenemos también acá la palabra, no, este es el pronombre demostrativo, que es muy parecido. Su, tú, 1.057 veces. Huméis, vosotros, 1.830 veces. O sea, fíjense, yo, tú, él, los tres pronombres en primera persona, más huméis, que vosotros, están sobre 1.000 veces en el Nuevo Testamento, dentro de las más usadas. Y después, en las que aparecen entre 500 y 999 veces, tenemos, fíjense acá, tenemos geméis, nosotros. O sea, todos los pronombres personales, este se usa 856 veces. Todos los pronombres personales están dentro de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Si solamente no aprendemos los pronombres, ya podremos comprender bastante. ¿Sí? Entonces, este señor, Manuel Guerra, un curita, él enseña griego en forma inteligente. Y es fascinante su gramática. Entonces yo fotocopié aquí el capítulo 7, donde él muestra las palabras que hay que aprenderse para leer rápidamente el Nuevo Testamento sin depender de un diccionario. Yo usé este método y me fue muy bien. Pude dar examen de griego avanzado para poder ingresar al doctorado en teología en la UAP sin haber estudiado. Así de sorpresa. Me pidieron que si quería tomar materias que diera el examen, lo di y aprobé con 92. Sin preparación, porque yo me había aprendido esto y es fascinante. Es fascinante, poquitas palabras y avanzamos. Bueno, con eso en mente, miren, yo coloqué un texto de Juan 14. Y quizás no lo vamos a traducir todo, pero para que ustedes se den cuenta cuán recurrentes son los pronombres personales. Miren, me es no, tarasesto, no se turbe, Shimon, ¿qué significa Shimon? Y aquí voy a pedirle a ustedes que me ayuden a traducir. Shimon. Pueden ver en su apunte, ¿ah? Es un pronombre de los pronombres que vimos ahora. ¿Es el pronombre segunda persona plural? Vosotros. Sí. Y en este caso está en genitivo. Pastor, mire, ¿sabe que esto yo le quería comentar? Lo que pasa que yo en la gramática que tengo, fíjese que en el caso de la segunda persona plural, en este caso Gumón, yo lo tengo traducido acá como vuestro, de vosotros, os. No sé si está bien. Sí, está bien. Ok. ¿Está bien? Lo pueden ver que ahí Shimon era, miren, vamos a retroceder acá. Los pronombres personales, ¿se acuerdan que aquí está? A ver, vamos a ir antes de esto. Ego y yo, su es tú, autos él, geméis, vosotros, huméis, vosotros o ustedes. Huméis, pero eis es la terminación del nominativo. Gemú sería U, ¿se acuerdan? Omicron, Ypsilon, es el genitivo singular. Bueno, genitivo singular ya sería acá, ¿verdad? Nada que ver, sería su. En el caso, como esto siempre va a ser plural, entonces la terminación del genitivo es on, con omega. Humon. Y lo tenemos acá, ¿ven? Humei, humas en acusativo, humon, genitivo, humin, dativo. Esto sería vosotros,
a vosotros, de vosotros, para vosotros. Y cuando nosotros vamos aquí a la Biblia, en este ejemplo, me tarasezo humón. No turbe de vosotros el corazón. G cardía. ¿Se dan cuenta? De vosotros. Nosotros diríamos, no se turbe vuestro corazón. Pisteuete. Bueno, este es un verbo. Termina en ete. Ustedes crean. Claro, ustedes. Y pisteu es el verbo creo. Entonces, pisteuete sería vosotros creéis. Creéis. Eis ton theon. Eis es una preposición. Se puede traducir en o hacia. En este caso. Ton theon. ¿Qué es? Dios. Dios, pero ¿qué sería? ¿Un sustantivo, adjetivo, verbo? Sustantivo. Sustantivo. Y tiene artículo, ¿verdad? Sí. ¿En qué caso? El Dios. Sí. ¿Y cómo se llama este caso? Ton Acusativo. theon. Acusativo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del acusativo? Sí. Creéis en Dios. Kai y eis eme pisteuete. ¿Qué significa eme? Mi, ¿verdad? El pronombre, en este caso de primera persona, yo, pero este está en caso, sería dativo. A ver, dativo o, ¿dónde lo tenemos? Acusativo, ¿no? Acusativo. Es acusativo, claro, porque el dativo es moi. Moi y soy segunda persona. Me o eme, en estas dos formas se puede escribir el acusativo, que significaría a mí, ¿verdad? Y vamos a volver al texto, miren. Creéis, y como tengo aquí una preposición en, aquí lo traduzco mi. Creéis en mí, o más bien y en mí pisteuete. Creéis. Pisteuo es yo creo. Pisteuete, vosotros creéis. Entonces creéis en Dios y en mí creéis. Después, en te oikia. Oikos es casa. Te oikia. ¿Qué caso sería? ¿Qué caso del griego? Dativo. 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 Singular, ¿verdad? Sí. En este caso es La casa. femenino, ¿verdad? La casa. En la casa, literalmente, ¿verdad? En la casa, tú, patros. El padre. Del padre, porque tiene tú, ¿cierto? Genitivo. Mu. ¿Qué es mu? Genitivo. Mi. ¿Pero qué es? Genitivo, de mí. Pronombre. Es un pronombre personal, ¿verdad? Pronombre personal que puede ser emu o mu, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y en este caso, ¿verdad? Y miren, yo lo voy a volver atrás siempre para que lo recordemos. Ahí lo tenemos. Emu o mu significa de mí. Y entonces acá lo tenemos en la casa del padre de mí. Nosotros diríamos en la casa de mi padre. Monai, polai es eisim. Monai significa moradas. ¿Por qué yo digo moradas en plural? Por ahí sí. Porque termina nai. Moné es singular. Tan plural. Monai es plural, ¿verdad? Sí. Plural femenino. Monai. Polai. Polos significa mucho. Polai, ¿qué significará? Muchas. Muchas. Porque hay es la forma de la terminación del Femenino. plural, femenino plural. Moradas muchas, eisim. ¿Se acuerdan eisim? Sí. Son. Sí. Ese y mi, Están. pero en plural. En este caso lo traduciríamos hay, ¿verdad? Del verbo existir, ¿cierto?
muchas moradas hay, o moradas muchas hay en el orden griego. Ei es un sí condicional, de es pero, o más, pero es pospositiva, se escribe después, pero se pronuncia antes. Más, si, no, eipon, eipon, an, humin, digo, an es una partícula que no se traduce, pero indica, la idea es indicar como un contraste. Acá se traduce, si no fuera así, yo lo hubiera dicho, ¿se acuerdan? Es como contraste. Bueno, eipon, esto significa, pero si no, eipo es digo, ¿verdad? El verbo decir, pero en pasado sería un aoristo. Dije humin. Bueno, esto nos va a ayudar a poder traducir. Humin, ¿qué es humin? Ustedes. Vosotros o ustedes, ¿se acuerdan qué caso? Dativo. Dativo, ¿verdad? Y vamos a volver acá para que lo Para recordemos. ustedes. Aquí está. Bueno, humin, dativo. A vosotros, para vosotros, con vosotros, por vosotros. ¿Y cómo lo traduciríamos aquí? Si no, digo a vosotros, dije a vosotros, os hubiera dicho a vosotros, ¿verdad? Joti significa qué o por qué. Porewomai significa voy, porque yo, o sea, porque voy, porewomai. Hetoi masai, preparar, a preparar. Topon humin, lugar humin. ¿Qué significa humin? Es lo mismo que tenemos aquí. Para vosotros. Para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Kai, ean, kai es y, ean es un sí condicional, sí, poreuso. Si voy, kai, hetoimaso, si yo voy y preparo, topon humin, otra vez, ¿verdad? Lugar para vosotros. Palin, que significa de nuevo o de arriba. Erjomai, vengo o vendré. De nuevo vendré. Kai, paralempsomai. Esta la idea viene del lambano, recibir, tomar, llevar, Y llevaré. ahí hay una contracción de futuro, ¿no? Con el psi. Claro, es un futuro, aquí está en futuro, que sería esto, los llevaré o los tomaré, humas. ¿Qué es humas? Acusativo. Otro pronombre personal, pero es acusativo. A vosotros, ¿verdad? Tomaré a vosotros, o podríamos decir os tomaré, u os llevaré. Está en futuro, muy bien. Pros, gemauton. Mire, gemauton también es un pronombre, pero es un pronombre, en este caso, reflexivo, que significa a mí mismo o para mí mismo. Os tomaré pros, a mí mismo, para mí mismo. Lo deberíamos traducir en este caso conmigo mismo. O sea, yo personalmente vendré a tomarlos para que estén conmigo. Hina significa para qué, hopu significa dónde, eimi, ego. ¿Qué significa eimi? Soy. Soy Yo soy. o estoy. Soy o estoy, ¿cierto? Ego, ¿qué es ego? Yo. Pronombre personal, otra vez. Para que donde estoy yo, kai, humei, ete. ¿Y qué es humeis? No, nominativo. Segunda persona. Vosotros, el pronombre, pero en nominativo, ¿verdad? Vosotros estéis. También vosotros estéis. El kai ahí es mejor traducirlo como también. ¿Para qué, Gina?
hupo, donde estoy yo, también vosotros estéis. Kai hopu, ¿qué significa esto? Que ya lo tenemos aquí. Y donde ego hupago, yo voy, y donde yo voy, joidate, sabéis, ten jodón. ¿Qué era jodón? El camino. El camino, ¿verdad? Jodos, en nominativo, jodos, jejodos sería el Acusativo. camino, ten jodón sería el acusativo, ¿cierto? Legei, legei es el verbo decir, lego, digo, legei, ¿qué persona sería? Tercera. Él. Tercera, porque Tercera. decimos o, eis, ei, Él. tercera persona, entonces dijo, tercera Dijo persona, él. él dijo, auto, ¿qué es Él. auto? Él. Él, pero la terminación es Dativa. dativo. Entonces no es él dijo, sino dijo a él o para él. ¿Se dan cuenta? Sí. Dijo para él, Tomás. Nosotros diríamos, le dijo Tomás, ¿cierto? Pero literalmente es dijo para él Tomás. O Kyrie, dijo a él Tomás. o dijo a él Tomás, ¿cierto? O le dijo Tomás. Kyrie. Esta terminación con épsilon, ¿se Señor. acuerdan qué caso es? Sí. Es señor, ¿sí? Esta terminación Vocativo. es vocativo, muy bien. Vocativo es cuando es una especie de exclamación, ¿verdad? Kyrie, Señor. Uk, que significa no. Oidamen, perdón. No sabemos. Pu, ¿dónde? Chupayeis, vas. No sabemos dónde. Chupayeis, no sabemos dónde vas. ¿Mm? Fíjense que eis es ¿qué persona del verbo? Segunda. Segunda, tú. Donde tú vas. No sabemos dónde tú vas. ¿Eh? Pos, ¿cómo? Pos significa cómo, en pregunta. Dunameza, ¿cómo podemos? Ten jodón eidenai. ¿Cómo podemos? ¿Qué es? El camino. Ten jodón. El camino, saber. ¿Cómo podemos saber el camino? El camino. Después, legei auto. ¿Qué es auto? Pronombre. Pronombre. Pronombre otra vez, ¿cierto? Dativo. Pero ¿qué caso Dativo. dativo? Sí, dativo. Dativo. Legei, ¿qué persona? Legei. Segunda. 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 A ver, o eis, No, eis. tercera. 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 Entonces sería, él dijo para él, o él dijo a él, o le dijo, oh Jesús. El orden en nuestra oración sería Jesús dijo a él, ¿cierto? Claro. O Jesús Sí. le dijo. Jesús es el sujeto de la oración, porque el nominativo, Jo Jesús, y el nominativo es el sujeto, ¿verdad? Jesús le dijo, ego eimi jejodos. ¿Qué es ego? Yo soy el camino. Pronombre. Pronombre. Pronombre otra vez. Yo Yo soy el camino. el camino. Kai je aletheia, kai je soe. La verdad. Y la la vida. verdad y la vida. La La vida. vida. Udeis, Buena. nadie. Ergetai, viene. Pros, ton, Hacia. patera. Pros, una preposición hacia el padre o al padre. Ei, me, di, emu. Ei es un sí condicional, si no, di tiene el apóstrofe, Día. día, por medio, Por medio. de. Emu, ¿qué es emu? Es otro pronombre, ¿se acuerdan? Genitivo. Genitivo. Es De mí. genitivo singular, primera persona, o sea, yo, Por medio de mí. pero en este caso, claro, de mí, De mí. por medio de mí. Entonces nadie viene al Padre sino por mí o por medio de mí, emu. Y miren, vamos a volver aquí para que ustedes lo vean. Ahí lo tenemos.
emu o mu. Genitivo, de mí. Ujú. Y volvemos ahí. Después, ei, eknócate. Eknócate. Ei es sí condicional, si sabéis. Digamos, no lo hemos estudiado este tipo de verbo todavía, pero si sabéis, me, ¿qué es me? Acusativo. Pero A ¿qué mí. es? Un pronombre, ¿cierto? Pronombre. Pronombre. Pronombre, en este caso, de primera persona, yo, pero sería a mí, ¿cierto? Sabéis o conocéis, lo tradujimos mejor aquí. Si conocéis a mí, o si me A mí me conocéis, conocéis. Ah, ya. ¿verdad? Caitón, patera, Al ton padre. patera, al padre es acusativo, ¿verdad? Al padre mu. ¿Qué es mu? Pronombre. No. Pronombre otra vez, ¿cierto? ¿Y ¿Así? cómo, en qué caso está? Genitivo. Genitivo. Al padre de mí. Si me conocéis, y a mi padre, ¿verdad? O al padre de mí, no sé, conocéis. Si me conocéis, y a mi padre conocéis, Esa es como una variación de Ginosco. claro, es equinosco, pero en este caso, este es, digamos, ginosco, ginoseste, es, a ver, omaige, etai, ometa, este. Este Como es pasivo. Es pasivo. sí, no, sería pasivo, pero, pero en Ustedes. este caso, sí, es pasivo. Es pasivo o medio, ¿verdad? Claro. Conocéis. Kai, aparte, apo aquí, y desde, arti. Arti es una preposición que significa ahora, ¿verdad? Y desde ahora, ginosquete, ete. ¿Qué termina? Conocerán. Conocen. Vosotros conocéis, ¿verdad? O ustedes conocen. Y desde ahora conocéis a él. Bueno, a él es otro pronombre, ¿se dan cuenta? Autos, pero al Sí. terminar en on. ¿Qué caso es? Solo sería Acusativo. medio. No sería medio. Acusativo. Aquí autón es acusativo, ¿verdad? A él. Y desde ahora conocéis a él. Kai, Y georáqueate, autón. Y conocéis, y veis. Orao es el verbo acá. Orácate tiene aumento. Orao, conozcas. orácate. Claro, en este caso es, bueno. Es un perfecto. Sí, es perfecto. No, pero a ver, orao y orácate. Es un perfecto, pastor. Las Le habéis desinencias del conocido. perfecto, la desinencia del perfecto, Tiene ka, la capa. que, cate, cate, sin. Es un perfecto. Claro, es perfecto. De todas maneras, el perfecto, bueno, este es un perfecto irregular porque el perfecto tiene acá una, se repite digamos, la primera consonante de la raíz en forma normal, pero es perfecto. Entonces, aquí dice, y desde ahora conocéis a él y habéis visto, literalmente sería habéis visto. De todas maneras, esta terminación, fíjense que ate es parecida a ete, sabemos que es vosotros, ¿verdad? Y habéis visto a él nuevamente. Entonces, autón a él, pronombre, otra vez, tercera persona, masculino, singular, caso acusativo. Legei, este es el verbo decir que aparece muchas veces, ¿se dan cuenta? ¿Qué persona es? Tercera. Tercera, como siempre, ¿verdad? Dijo, Legei. autó.
¿Qué Para es él. auto? Es un pronombre otra vez, ¿verdad? Dativo. Pronombre personal a él o para él. Filipos, Felipe, ¿cierto? Le dijo Felipe, Kyrie, otra vez en vocativo, Señor, Señor. Deixon, Gemin, Tom Patera. Esto es revélanos o danos a conocer Gemin. ¿Qué es Gemin? Un pronombre. Pronombre. Pronombre Pronombre. plural, ¿verdad? ¿Qué Plural. persona? Primera. Es primera persona, es plural, pero en caso Dativo. la iota es característico del dativo, ¿sí? Entonces sería muestra para nosotros, Tom Para Patera, nosotros. al Padre. Muestra para nosotros al Padre. Muéstranos. Kai Archei Humin. Y basta Gemin. ¿Qué es Gemin? Pronombre. Basta a nosotros o para nosotros. Y es suficiente para nosotros. Muéstranos al Padre, danos a conocer al Padre y nos basta. Leyei autó, otra vez pronombre, ¿verdad? Dijo a él, jo Jesús. Jesús le dijo. Tosuto, otro tipo de pronombre. Chrono, mesgemón. A ver, ¿cómo lo traducimos aquí? Bueno, este es una forma de comparativo. Comparativo es como decir, crono es tiempo, es tanto tiempo, tanto más tiempo sería la idea, y sería esta terminación, la omicron, perdón, la omega con iota suscrita, ¿qué caso sería? Dativo. 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 Aquí tenemos entonces un adjetivo que es tanto, y aquí crono, un sustantivo, y los dos están en dativo singular. Tanto tiempo. Y como es, ¿verdad? Dativo, sería por cuánto tiempo, ¿cierto? O con tanto tiempo. Por tanto tiempo. Mesgemón, con. Meza es con. Gimón, Gimón, otro pronombre. ¿Qué caso es? Perdón, ¿qué caso? Genitivo. Genitivo. Genitivo singular o plural. Plural. Plural, vosotros. Tanto tiempo con vosotros. Eimi, estoy. Bueno, eimi, sí, estoy. Kai, uk, y no, no cas, me. Y no conocéis me. ¿Qué es me? A mí. Otro pronombre, a mí. Acusativo. A mí. Filipe. Jo, georacos, eme, el que... ¿Por algún motivo cambió ahí Filipe de Filipos antes? Claro, porque fíjense que aquí está el nominativo. Felipe dijo a él, es el sujeto. Os, jo, adelfos, jo, filipos, Sí. sujeto. Aquí en este caso está en acusativo y este es de tercera declinación. Si no, tendría que terminar en on, ¿cierto? Claro. Ya, entonces jo, georacos, el que ha visto, eme, otro pronombre. ¿Qué significa? A mí. A mí. ¿Y qué caso es? Acusativo. Acusativo. Me o a me, perdón, me o eme sería acusativo. A mí. El que ha visto a mí. Georakien Tom Patera. Ha visto al Padre. Al Padre. ¿Verdad? Pos. Pos es como. Su leyei. Su. ¿Qué pronombre es? Tú dices. Tú. ¿Cómo tú dices? ¿Cómo dices tú? Deixon. Revela. Gemin. Gemin. ¿Qué pronombre es? Para nosotros. Para nosotros Dativo. o a nosotros Dativo. es dativo, ¿cierto? Revela a nosotros. Plural.
dativo, ¿verdad? Tom Padre. patera, revela a nosotros el Padre. U pisteweis, no pisteweis. Creéis. No Crees. Claro, Crees. en el caso, ¿verdad? Segunda persona. Segunda. O eis, ¿verdad? Creéis. Sería tú. No creéis. Creéis. No crees. En realidad, si lo decimos en presente, como está aquí, no crees. Joti, que, ego, yo, pronombre, ¿cierto? No crees que yo, en to patri, En el to Padre. es el artículo de ¿qué caso? Dativo. 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 Patri no terminan o porque es de tercera declinación. No crees que yo en el Padre, kai y jopater, Y el el Padre. Padre, en emoi estin, emoi, que es Pronombre. un Sí. pronombre, ¿verdad? De primera persona yo, pero en este Para caso mí. es dativo. ¿Se acuerdan que moi o emoi es para Dativo. nosotros, a nosotros, con nosotros, ¿verdad? Entonces, no crees que yo en el Padre y el Padre en mí es Están. o está. Tarrémata, esto es un sustantivo en singular o plural. Tarrémata. Plural. 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 ¿Qué género? Neutro. Neutro, ¿verdad? To rema significa palabra, la palabra. Entonces, tarrémata Las sería palabras. las palabras. Ja, pronombre relativo, significa las cuales. Las palabras, las cuales ego, otro pronombre personal. ¿Qué significa? Yo. 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 digo, Yo Lego, digo. digo, ¿verdad? Las palabras, las cuales yo digo, humin, otro pronombre. ¿Cómo lo traducimos? Para nosotros. Para vosotros, A o a vosotros. vosotros, ¿cierto? Este es dativo, ¿cierto? A vosotros. Ujú. A pemautú, este es un pronombre reflexivo, significa de sí mismo, u, ¿verdad? De sí mismo, apo es de también desde, de sí mismo, u la lo. U es no, no hablo. Este es un verbo, pero está no es indicativo, sino que es verbo, ¿cómo se llama? es un verbo contracto. Sí, no, pero es que este verbo también es, no es el caso indicativo, se me olvidó en este momento, pero ¿dónde estábamos acá? Vamos a traducir la frase. Las palabras las cuales yo digo a vosotros, de mí mismo no digo. ¿Sí? Este verbo, la leo, es el verbo hablo, ¿verdad? Hablar, la leo. La lo es contracto en el sentido de que la epsilon desaparece. Claro, entonces de mí mismo no hablo, o de mí O mismo no las hablo. no las hablo, ¿sí? Podríamos decir. Jode, pater, pero el Padre, Pero el Padre. en emoi, otro pronombre. Ujú. ¿Qué pronombre es este? Primera persona. Primera persona, sí Dativo. es plural, ¿cierto? Es dativo, ¿cierto? Porque hoy es la terminación del dativo, ¿dónde estamos aquí? Entonces, pero el Padre en mí, menon, menos es el verbo permanecer, pero el Padre en mí permanece. Poiei, poieo es el verbo hacer, está Ese permanece. autu. Es como. Perdón, ¿ese permanece es como genitivo también o no? Nada que ver. No, este es verbo, Un pero participio. aquí es un participio que se traduce en el que permanece. Los participios son una especie de mitad verbo, mitad sustantivo.
Entonces, el que permanece o permaneciendo, se puede traducir como Ya. gerundio o como participio del español. Entonces, pero el Padre en mí, permaneciendo, o que permanece, ei es terminación de tercera persona. Ujú. Hace las obras, taerga, autú. Autú, otro pronombre. ¿Qué pronombre es acá? Él. El Él, pero en caso Genitivo. genitivo. genitivo Él. de él. Las obras de él. Sí. Sí, genitivo. Él, pero el Padre en En mí, mí. que permanece, hace las obras de él. Pistéuete, otra vez, ¿verdad? Creéis. Creéis. Moi. Moi, otro pronombre. ¿Qué es Muy. moi? ¿Qué Da- caso? Dativo. Primera persona, dativo. Dativo. Hoy, moi, soy, ¿verdad? El dativo. Creéis en mí, podríamos decir, ¿verdad? Creéis en mí. Joti, porque. Ego, otro pronombre. Yo en Yo. to patri. Porque yo en el En Padre. el Padre. Kai, jopater en emoi. Y el Padre Y el Padre en en mí. mí. Otro pronombre, En ¿verdad? mí. Sí. En mí, Sí. porque es dativo. Ei de me, de significa pero Pero. si no, día taerga, por medio de las obras, autá, otro pronombre. ¿Qué caso es este? Autá. ¿Y qué género? Neutro, Neutro. Claro, neutro. plural. Plural. Neutro plural. Está, digamos, reemplazando a obras, ¿verdad? Las obras. A obras. Pero si no, por medio de las obras, eh, Creéis. pero vamos a traducir aquí literalmente. Ellas, por medio de las obras, ellas. En realidad, este es el pronombre demostrativo. ¿Ah? Aquí es estas. Por medio de las obras de estas, o por medio de estas obras, creed. Crees, pistéuete. El pronombre demostrativo muy parecido al pronombre personal, que después lo vamos a ver y vamos a ver las diferencias. Autá. Y se traduce estas, estos, esto, es la forma de traducir el pronombre demostrativo. Amén, amén, lego humin. Amén significa desierto. Es un hebraísmo, ¿eh? Es un hebraísmo, pero se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y la Septuaginta. Amén, amén, lego humin. Desierto, desierto, digo, humin, otro pronombre. ¿Qué caso es? Dativo. Dativo, a vosotros. Perdón. Sí, A vosotros. sí, a vosotros. Desierto, desierto digo a vosotros, nosotros Os traduciríamos digo. desierto os digo, ¿cierto? Mm. Jo pisteuon, el que cree, otro pronombre, o sea, verbo participio, jo pisteuon, el que cree, eis eme, otro pronombre, eme. ¿Qué caso es? Acusativo. 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 Amén. El que cree a mí. Ta erga, las La obras, obra. a, obras. las cuales, ego, otro Yo. pronombre, yo, oyeo, hago, kakeinos. Kakeinos es kai más ekeinos, que significa aquel. También aquel, literalmente. Las obras que yo hago, también aquel, poiesei. Poieo es el verbo. Pastor, Conjúguenme este verbo. ¿Sí, hermano? mire, a mí me gustaría comentar algo de ese verbo poiesei. Poieo. Mire, yo se los comenté un poquito, no sé si fue el lunes o el jueves a los hermanos. Lo que pasa es que ese es un futuro. Sí, pero Lo- es que no tenía que decirlo, porque tenía que disculpe, conjugarlo los hermanos. disculpe. Ya bueno, ustedes ven que termina en EI.
es tercera persona singular, o eis ei, pero tiene una sigma. Entonces es futuro, ¿verdad? Y esto significaría él hará las obras que yo hago, también aquel hará. Ahora diga, hermano, lo demás que iba a decir. Ya, mire, lo que pasa que el verbo polleo, lo que pasa que los verbos que terminan en alfa, en eta y en ómicro, son verbos, o sea, se produce una contracción. Y yo le comentaba a los hermanos que en el caso de los verbos contracto en futuro, en el presente es complicado porque la E con la E produce una E y en el fondo es como más complicado, pero en el futuro es súper sencillo porque si usted se fija, allí la contracción produjo una vocal larga, igual que en el imperfecto. En el imperfecto produce la vocal larga al comienzo, pero en este caso, en el verbo contracto en el tiempo futuro va a producir la contracción una vocal larga, no al comienzo, sino entre la raíz, la desinencia del futuro y la desinencia del presente. Entonces, es súper fácil porque, mire, no sé si usted sí se puede posesionar de la eta en el verbo. ¿Cómo? En la eta sí se puede posesionar. Acá. Ahí está, ahí mire, Ya. fíjese. Ahí se alarga y si se posesiona en la sigma, o sea, se le coloca la desinencia del futuro y se le coloca la desinencia del presente. Entonces, es súper fácil reconocer ese verbo, en este caso en el tiempo futuro, si yo conozco esa regla que le comentaba recién. Claro, en este caso el verbo, la forma básica es polleo con épsilon, pero en, digamos, la práctica se escribe polló, aunque es polleo. Y acá se produce la contracción, ¿verdad? Y queda de épsilon a eta. Pero la forma, digamos, independiente de que los hermanos sepan eso, si ustedes aprenden el vocabulario polleo, como el verbo hago, entonces verán que aquí si termina en ei, es tercera persona, y si tiene la sigma, ya ustedes dicen es futuro. Poyesei. Hará, él hará. ¿Verdad? Sí, gracias hermano Ricardo. Héctor, una consulta, ¿y el kakeinos qué lo que era? Kakeinos, ekeinos significa aquel, es un pronombre también, otro tipo de pronombres, aquel, pero kai es i, y aquí se produjo una contracción, por eso tiene una coma. Correcto. Kakeino, entonces sería kai ekeinos, que sería i aquel, o también aquel, porque kai significa i o también. Okay. Y fíjense ustedes aquí dice, las obras las cuales yo hago, también aquel hará. Kai y meisona. Meison es mayor, en este caso es plural, y es género neutro, plural neutro, mayores, refiriéndose a ta erga, las obras, mayores, tuton, que estas, poyesei, hará. Otra vez, fíjense, poyesei es el mismo verbo, la misma forma, hará. Luego tenemos joti, ego. Ego es otra vez un pronombre, porque yo, pros, tom, patera, poreomai. Al, pros es a o hacia, en dirección, ¿verdad? Hacia o al padre voy. Kai, jo, ti, an, aitésete. Y el que, mire, aquí el que es un pronombre relativo y ti es otro tipo de pronombre que significa alguno. Literalmente, y el que alguno, esta es una partícula que no se traduce, pero el que alguno lo traducimos alguno nomás, ¿verdad? Y o quien quiera, hay tct que pidiere en to onomatimu.
En el nombre, mu es otro pronombre. ¿Qué significa? Mu. De mí, De mí, ¿verdad? Cualquiera que pidiera en el nombre de mí, diríamos en mi mi nombre, nombre. tuto, este, o esto, polleso. En este caso es primera persona, yo, pero futuro, haré. Esto haré. Esto haré. Gina doxaste, para que sea glorificado, jo pater en to juio, el padre en el hijo. Vamos a ver otros pronombres. Bueno, aquí tenemos otro pronombre, me, mu, ego, me, fíjense, más, vamos a correr esto para arriba. No vamos a seguir traduciendo, pero aquí cagó es kai y ego, ¿verdad? Con el pronombre yo. Sí. Después tenemos acá humin, otro pronombre. Humon, otro pronombre. Tenemos, a ver, auto, otro pronombre. Humeis, otro pronombre. Auto, otro pronombre. Humin, otro pronombre. Humin, otro pronombre. Humas, otro pronombre. Humas, otro pronombre. ¿Se dan cuenta que son tan recurrentes los pronombres? Se utilizan miles de veces en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros leemos algo y no sabemos los pronombres, entonces vamos quedando perdidos a cada rato, porque aparecen a cada rato. Pero ya cuando nos memorizamos bien los pronombres, entonces podemos casi leer de corrido. No sé si ustedes lo pueden ver. Sí. Entonces es una gran ventaja aprenderse los pronombres. Y vamos a aprovechar esta instancia que encontré estos materiales que no sabía dónde estaban, ni siquiera sabía si los tenía en Chile, pero justo los encontré buscando en todas las cajas. Y si nos aprendemos las palabras, fíjense, las que ocurren más de 1000 veces son 19 palabras, más las que ocurren entre 500 y 999, que son 18, me parece. ¿Cuántas son? 18. Con esas palabras nosotros ya podemos leer bastante. La idea es que ustedes se aprendan todas las palabras de 100 para arriba, las que se utilizan 100 veces en el Nuevo Testamento para arriba, se las aprendan todas. Ya con eso es bastante. Ahora, si se quieren aprender de las que se usan de 50 veces para arriba, hasta 20.000, que es la que más se usa, de 50 hasta 20.000 usos, prácticamente pueden leer todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, vamos a terminar entonces. Quizá terminamos haciendo un repaso de nuevo del pronombre, así la forma básica, o quizá sin mostrarlo. A ver, díganme ustedes, ¿cómo se dice yo en griego? Ego. Ego, ¿bien? ¿Cómo se dice tú? Su. Su. Y sabemos que cuando decimos su es en caso nominativo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se dice él? Siempre nominativo. Auto. Autos. Autos. ¿Cómo se dice ella? Auté, Ello. auto, Auto. Auto. ¿Cómo se dice nosotros? Geméis. Gemeis. Gemeis. Vosotros. Humeis. Ellos. Autoi. autoi, Autoi. Autoi. Ellas. Autai. autai, Y ellos en autá, neutro. Auta. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso es, acá los tenemos las formas, y sabemos que esto se complica un poquito cuando los encontramos en caso acusativo, genitivo o dativo, que es esto, ¿verdad? Primera
singular, pero sabemos que siempre va la mu, que puede ir con épsilon o sin épsilon. Las terminaciones son muy parecidas, por lo menos la segunda persona termina como siempre el genitivo. En el acusativo es con épsilon, en el dativo hoy, igual que la segunda persona, ¿verdad? Acá, singular, tiene las mismas terminaciones, solamente que aquí es la men y aquí es la sigma. Y el plural, ¿verdad? También sabemos que tiene estas terminaciones donde gemón, de nuevo, es igual en ambos, igual que el genitivo en todas partes. Después tenemos también que la tercera persona también se declina de acuerdo al caso, pero las terminaciones son iguales que los artículos de la primera y segunda declinación. Eso es entonces el pronombre. Y es muy importante, como les digo, y vamos a tratar de ejercitarlos. Ya al leer Juan 14, ustedes se dan cuenta que ejercitamos todos los pronombres. Ahí aparecen todos. ¿Se dieron cuenta? Sí. Y aparecen más de una vez. Si solo nosotros leemos Juan 14, no leímos todo el capítulo. Yo tomé algunos versículos, los que me entraron en la diapositiva, pero si leemos todo el capítulo 14, ahí vamos a tener todos los pronombres y podemos ir viéndolos en nuestros apuntes y revisándolo. Incluso podríamos fotocopiar Juan 14 y marcar con un destacador todos los pronombres. Los vamos marcando y eso nos va a ayudar a traducir. Y saben ustedes que en griego es muy importante el pronombre porque como tienen casos, nosotros sabemos el pronombre a quién está, el pronombre está reemplazando un nombre, ¿verdad? Un sustantivo, un sujeto, una persona. Pero ¿cómo sabemos quién reemplaza? El caso nos dice, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Felipe, en el caso del pronombre, nos va a ayudar a saber si es Jesús a quien se refiere el pronombre o es Felipe, ¿verdad? O si es Jesús o es los 12 discípulos, si estuviera plural, ¿verdad? Así que los pronombres son importantes y se utilizan mucho. No son indispensables porque, como en castellano, digamos, el verbo tiene todo lo necesario para saber quién habla, pero sí se usan en griego, se usan mucho. Y por ese motivo es importante aprenderlo. No sé si hay alguna pregunta o alguna acotación más, hermano Ricardo. Sí, pastor, ¿sabes lo que yo quería comentar? Que si usted se fija ya nosotros podemos leer, podemos traducir, aunque falta mucha información, pero aquí uno puede ver que ya uno puede avanzar harto y es una gran bendición. Así que eso yo, como siempre, yo animo a los hermanos y eso. Amén. Bueno, entonces, la tarea es que ustedes, los que no han bajado el material que le enviamos por el WhatsApp, lo busquen, retrocedan un poquito y busquen allí. Yo lo envié en foto porque yo lo tengo fotocopiado, pero también el hermano Alexis Zagal, él lo tenía en PDF, así que envió el capítulo 7 en PDF. Lamentablemente, bueno, yo cuando escudriñé la biblioteca del Seminario Pontificio Mayor, era estudiante, así que no tenía recursos para fotocopiar todos los materiales que habían allí. Y solamente fotocopié el capítulo 7 y 8. Yo le envié el capítulo 7 a ustedes, que es lo que necesitamos ahora. Y el hermano Alexis solo tiene el 7. Él está tratando de conseguir la gramática completa. Hasta ahora no ha podido, pero para que ustedes sepan que esta es la mejor gramática que hay de griego, escrito por un erudito católico. Pero por lo menos ese capítulo, los capítulos 7 y 8, yo los fotocopié porque me pareció que eran muy importantes para poder dominar el griego del Nuevo Testamento. Pastor, una consulta, ¿Sí? donde usted dice que está esa gramática, ¿uno puede ir allá y fotocopiarla? Porque si se puede, yo voy. Solamente, ni siquiera un cura puede entrar ahí, solamente los estudiantes, los internos, los seminaristas y los profesores de teología de allí. Ah, ok. Sí.
Conmigo hicieron una excepción, pero la verdad es que no me dejaron entrar tampoco, y hablé con todas las autoridades del Seminario Pontificio Mayor y todos me dijeron que no. Pero finalmente le mandé una carta al obispo de Santiago y él me autorizó. Y me autorizó con más privilegios que todos los seminaristas. Yo podía sacar todo lo que quisiera por el tiempo que quisiera. Y los seminaristas no, porque tenían limitaciones. Entonces fui privilegiado por el obispo de Santiago de ese tiempo, cuando yo estudiaba teología. Pero tuve que, como les digo, ir a todas las instancias hasta que escribir una carta solicitando acceder a la biblioteca. Eso. Bueno, no sé si hay algo más respecto al pronombre. Bueno, la única duda que a mí me quedó es que hay varios otros tipos de pronombres, ¿cierto? Esta Sí, es hay como otros tipos de pronombres. una primera mirada. Claro, en realidad el pronombre personal es el más importante y el más usado. Los demás no se usan tanto, pero sí hay varios tipos de pronombres que se utilizan en griego y son partículas que ustedes van a ver que están por allí. Pero el pronombre personal es el que más se usa y como vimos en la estadística, ¿verdad? En las palabras que se usan más de 1000 veces tenemos casi todos los pronombres, solamente falta geméis, pero geméis está inmediatamente en la lista que viene, entre 500 y 999, con 800 y tantas veces que era geméis. Así que todos los pronombres personales se utilizan muchísimo, muchísimo. Sí. Otra consulta, en una misma frase, ¿puede ir el pronombre en genitivo y acusativo o nominativo y dativo? Sí pueden ir, dependiendo, por ejemplo, si yo digo... Que en el versículo 13 es para sería, mí y es ¿ya? de mí. Por ejemplo, esto es para mí y es de mí, o es para mí y es de mí para ustedes. Por ejemplo, ahí yo podría usar ambos pronombres de tercera persona, en Ya, dativo y en genitivo. ya, ok. Muchas gracias. Ahora, es bueno que todo lo que hemos enseñado ustedes lo repasen, lo memoricen. La verdad es que cuando uno va memorizando cada clase, no necesita repasar, eso ya lo domina. Entonces avanzamos y con lo que vamos sumando, entonces podemos ir al Nuevo Testamento, abrirlo cualquier página y vamos a ver que entendemos. Ustedes se van a dar cuenta que entienden. Lo único que yo les pido es que no lean los libros de Lucas ni Hebreos, porque Lucas y Hechos, que fueron escritos por Lucas, y Hebreos son un griego tan refinado que les va a costar un poco. Es como leer algo de un premio Nobel, alguien así que muy culto. Es más difícil. Después sí lo van a poder leer, pero por ahora comencemos con los otros escritos, que son, digamos, utilizan muchas palabras repetidas, no utilizan un lenguaje tan elaborado. Bueno, es una alegría que ya lleguemos hasta este punto y hemos avanzado bastante. Si perseveran, van a poder leer el Nuevo Testamento y la idea no es solo leerlo, sino poder hacer un exégesis, que después podemos enseñar algunos pasos básicos del exégesis y podemos sacar un contenido profundo al Nuevo Testamento griego. Estamos pudiendo acceder al original. Y ustedes ven que es un idioma muy exacto. Hay cada partícula para cada cosa, cada caso. Dios escogió este idioma, aunque era difícil, lo escogió para revelar todo el Nuevo Testamento y traducir todo el Antiguo. Yo creo porque era un lenguaje muy preciso, a pesar de ser un lenguaje humano, es casi perfecto. Entonces Dios usó un vehículo, el mejor vehículo para transmitir su palabra en ese tiempo, un idioma muy exacto. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a alguna dama
La hermana Leni no la escuchamos hablar hoy, así que vamos a pedirle si es que nos puede dirigir la oración final. Amén. Ya. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su amor, su misericordia, sus cuidados que ha tenido para con nosotros y nuestra familia. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo. Queremos pedirle que su Santo Espíritu pueda ayudarnos y dirigirnos y que podamos ser constantes y también ejercitar para que esto se nos quede, Señor, y podamos ponerlo por práctica. Gracias por todo, Señor. Quédese con nosotros, con nuestras familias representadas, con cada pedido de oración que se hizo al comienzo también y gratitud, y que podamos tener una feliz noche y un buen descanso. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. El otro lunes no hay actividades, ¿verdad? ¿O sí? Otras que no sea lo nuestro. Que entre paréntesis, si alguien sabe el próximo domingo no. Programa, ya, si alguien sabe si hay algún programa que se avecina, de antemano nos puede decir y ahí tratamos de cambiar el día o hacer algo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.